Empezamos con esta segunda parte hablando de los ascendentes. Ya hablamos desde Aries a Virgo con mi invitada Nati Cochigo. Bueno, esta vez vamos a hablar de la segunda parte del zodiaco, que viene siendo desde Libra a Piscis. a Piscis. Bueno, entonces empecemos. Ascendente Ascendente en Libra. Bueno, ascendente Libra que vincula con la casa 7, o sea, habla del par, del otro. Creo que el camino que empieza a iniciar, o sea, que viene a iniciar los ascendentes en Libra es, bueno, saber que tenemos un otro enfrente, que tenemos un otro al lado, que el camino no es individual, sino acompañado de... Son personas muy mediadoras, son personas como justicieras, digamos, que no les gustan las injusticias, que siempre quieren buscar un equilibrio entre ideas, personas, vínculos, o sea, es todo como son mediadores entre partes. Y sí, vienen siendo personas que usualmente saben cómo llegar al punto medio entre dos partes. Si bien, o sea, pueden ser una de dos o alguna de las dos, pero son personas que son muy llevados al camino como de la belleza. O sea, muchas personas pueden llegar a ser modelos o algo que tenga que ver con su aspecto físico, que los lleve a su carrera o su físico sea algo muy predominante dentro de ese camino de vida, de cuidar de su aspecto y todo eso, cómo se presentan estéticamente hablando. Sí. Digamos, una persona Libra, super Libra, es Kim Kardashian, la famosa Bueno, esta, que ella es súper libriana. Y la vida de ella es desde la moda, de la moda, de cómo se viste, del maquillaje, de ser como una Afrodita, ¿no? Eso es como el arquetipo, ¿no? El aprender a ser cordial, sabe mucho de lo que decías ahorita, de aprender a saber que somos espejos uno del otro y aprender a entendernos y aprender cómo estamos siendo mientras tenemos un espejo al frente que es otra persona, ¿no? Sí, y también creo que es esto de saber que hay varios caminos, o sea que podemos tener dos caminos siempre y que esto de la indecisión, porque son personas que no suelen tomar decisiones fácil, o sea, siempre piensan que hay dos opciones y las dos opciones son buenas, entonces les cuesta tomar una decisión y generalmente buscan a un otro para que tome una decisión por ellos. Claro. Entonces, bueno, es entenderse que puede pasar, o sea, que es nato en ellos también esto de ser indecisos, y es un signo de aire también, es un signo de aire cardinal, o sea, que inicia muchas ideas y que puede ser cualquiera de ellas que se les presente. Y sí, también son muy iniciadores en varias cosas. El tema con el ascendente en Libra es que siempre la persona siente o se encuentra en la posición en la que va a necesitar a otra persona para poder iniciar el camino. Exacto. Es decir, darse cuenta, de pronto vienen de lo contrario a lo que hablábamos del ascendente Aries, que era en vez de ser muy independientes, en vez de ser bastante solitarios y individualistas y egoístas y todo eso, el camino de vida que los lleva es a todo lo contrario. Es a que sepan compartir, a que sepan que hay otras personas, a que sepan que el otro es importante, que no pueden hacerlo solo todo el tiempo. Y bueno, y es esto que decís es necesario para ellos tal vez iniciar algo de a dos, o sea, con un par, con otra persona. Y cuando se sienten tal vez más solos en eso, es trabajar esto de que no siempre es necesario tener otra persona al lado para buscar o iniciar o ir por tener tu camino de vida, pero sí para ellos es importante generar alianzas, generar una pareja, o sea, está vinculado con la casa 7, que la casa 7, bueno, son los socios, los pares, las parejas, el vínculo de a dos. Claro. Entonces, para ellos va a ser muy importante esto de tener un otro al lado. Claro, las parejas pueden ser muy transformadoras, pueden traerles muchísima información de cómo están siendo y cómo deberían ser. El tema de las parejas, me imagino que si uno está en terapia psicológica con una persona que es ascendente en Libra, me imagino que uno de los temas predominantes que van a salir es el tema de sus parejas, que esté entre esta persona y la otra persona y que todavía no olvida a la otra persona y que está muy afectada por los vínculos que tiene,
porque le impactan demasiado, o sea, son vínculos que le reflejan tales cosas, tales heridas y tales lecciones que tiene que vivir. Como veníamos hablando de Virgo, del tema del servicio, bueno, acá es como que la otra el otro siempre va a tener la última palabra para las personas con ascendente en Libra. Entonces tal vez ellos no se muevan por sí solos, sino que si la otra persona inicia algo, bueno, ellos acompañan ese inicio o a través de. Entonces es saber entender eso y que enfrente, o sea, en el eje que viene a ser Aries, bueno, mostrar también que no siempre es de a dos. O sea, que tal vez la otra persona o el de enfrente o el vínculo o lo que fuere se va a mostrar más individual, más egoísta o más por sí solo, y que esa persona ascendente en Libra entienda que también existe eso, que puede convivir con eso también. Es verdad. Y yo creo que una de las cosas, en términos generales, yo creo que una de las cosas que la energía libriana en sí, que sea sol o ascendente o lo que sea, que tenga mucha energía libriana, una de las cosas con las que tiene que hacer las paces es con el hecho de que a veces, si la otra persona es completamente egoísta y no está dispuesta a ceder, no se puede hacer las paces. No. La única paz que hay que hacer es con el hecho de que con esa persona no se puede llegar a un punto medio y hay que llegar a una ruptura total donde no hay una balanza, un punto medio entre ese vínculo y el otro. Son personas muy pacíficas, o sea, como que no buscan el conflicto, siempre es esto de, bueno, de mediar, de ser cordiales, de buscar una armonía en las cosas. Y claro. Y como habla de vínculos, bueno, es generar una armonía en los vínculos. Esa persona se tiene que sentir cómoda en sus vínculos, que sean armoniosos, para estar cómoda, para sentirse bien. Y buscan también, o sea, creo que el ascendente en Libra personas se sienten atraídas por eso, por esas personas, porque es esto, son buenos mediadores, son objetivos. No son subjetivos, o sea, son personas que van a ser objetivas y que van a evaluar todas las opciones y que no van a ir por una cuestión, van a ir por la verdad, o sea, por la verdad que ellos consideren, pero van a ser objetivos en si tienen que darte una devolución, como si fuera un abogado. Como si fuera un abogado. Pero es se el paga. camino del mediador, del justiciero, Sí. del romántico también, del músico. Sí. También son muy Asociados, dados a las bellas artes. Bueno, porque es la energía venusina. Distinto a la venusina de Tauro, que es algo más del disfrute, más terrenal. Esto es como más en lo que es el aire y es lo más en esto que decís, la música, el arte, en cosas más subjetivas. Claro. O sea, más y poéticas. Más mental. Sí. La justicia, Sí. todo un tema mucho más de palabra y Sí. más mental la cosa. Sí. Bien. De ponerle palabras a las cosas también. Exactamente, ponerle palabras a la justicia. Llegamos a Escorpio. uno de los más complicados. Ay, qué difícil. Uno de los más complicados, ascendente en Escorpio. Es un signo tan intenso, tan lindo a la vez, pero Es un camino de vida complicado, honestamente. Sí. El ascendente en Escorpio, usualmente la persona eligió un camino de vida donde las transformaciones o las muertes y renacimientos, ya sea simbólica o literal, que estén al lado de situaciones cercanas a la muerte, están presentes en la vida de la persona. La persona tiene que pasar por situaciones bastante impactantes, lo suficientemente impactantes como para que la persona tenga que dejar cierto ego o cierta etapa de ellos morir y renacer. Bueno, yo creo que son personas que están en constante renacimiento. El ascendente en Escorpio tiene esto de que al momento de nacer está muy identificado con algún hecho en la familia, ya sea prenatal o en el nacimiento, muy transformador, ya sea la muerte de algún familiar, el accidente o el propio embarazo de la madre haya sido un embarazo difícil o que haya sido prematuro también la persona. Entonces es como todo está vinculado a hechos muy drásticos, como habla la energía escorpiana y bueno, plutoniana como regente. Son personas que es una energía de agua fija, son personas muy introvertidas, no son personas que sean muy comunicativas desde lo emocional y les va a costar expresar sus emociones si no se sienten cómodos
dentro de sus relaciones. Pasa que la energía escorpiana como tal no le gusta mucho sentir que está vulnerable frente a otra persona. Les cuesta trabajo, o sea, es como una persona que si está jugando póker le gusta tener las cartas bien cerquita al pecho. Sí. Como que le gusta mantener control de sus emociones bastante cerquita, y a las personas que le deja ver sus cartas, él o ella sabe qué cartas le está mostrando a la otra persona. Y no le va a mostrar todas las cartas. Sí, exacto, porque en el caso de que sí, o sea, o en los casos que sí muestran todas sus cartas a la otra persona, se vuelven casi temerosos de que la otra persona los abandone o les haga daño de vuelta. Bueno, es esto de mostrar la vulnerabilidad. Creo que una persona que tiene mucha energía escorpiana, y considerando también un ascendente, es si te muestra todas sus cartas o todas sus vulnerabilidades, como que está totalmente expuesta al otro. Y es como, bueno, deja al libre, que esa otra persona tiene el poder, digamos, de hacer con el otro lo que quiera, digamos, porque si te mostró todas sus vulnerabilidades porque se sintió en un ambiente en que podía hacerlo. Ahora, eso que decís del abandono, del control, es como manejar esa intensidad escorpiana de tener y retener todo el tiempo el tema de las emociones. Claro, para ellos una de las cosas más complicadas, como estábamos hablando cuando hablamos de Tauro, es el eje del control. Pero esta vez no estamos hablando de manejar y controlar cosas materiales, sino emociones. Y controlar emociones ajenas o propias es muy complicado. Sí, son buenos manipuladores. Son buenos manipuladores, sí. Claro, son buenos manejando las emociones de otras personas y poniéndole a la otra persona donde sea que quiere que estén. En dado caso de que el escorpión llegue y meta su aguijón y lo meta ahí, ya sabe que es. O sea, es una energía. En el caso de escorpión, el ascendente está regido por Plutón y por Marte. Pero la diferencia entre Marte y una energía plutoniana es que Marte te mete un puño. Sí. Plutón te mete una bomba atómica. Claro, exacto. Es decir, uno es un puño que capaz te noquea y el otro te acaba de un solo golpe y hasta ahí llegaste. Sí, yo creo que también es Marte más desde la destrucción y Plutón es más desde la transformación. O sea, creo que ahí está un poco el tema de Escorpio y que se lo asocia tanto con la transformación. Tiene esa capacidad de como ir al fondo del pantano, al fondo del barro y después salir. Tipo, volver a salir a la luz. Pero son procesos que encima son muy necesarios para ellos. O sea, ellos necesitan esa intimidad, necesitan de su oscuridad para sentirse cómodos y después volver a salir. Y creo que el ascendente en Escorpio es aprender a que esos procesos tienen que suceder. Es difícil, yo creo que también es difícil, considerando un ascendente así, entender que uno tiene que tener ese proceso de bajar y tocar fondo, pero que tiene la capacidad de volver a salir y que eso es necesario para que esa persona se pueda sentir bien después. Claro, para empoderarse. Sí. O sea, es el camino de la persona que se empodera, que se entera qué tan poderoso puede llegar a ser, qué tanto control puede llegar a manejar. Es un ascendente que se ve en muchos políticos, en muchas personas que están cerca al poder público. Es decir, es un ascendente que se ve bastante ahí, porque es una persona que, indiferentemente del sol que tenga, se puede ver como sea. Una persona poderosa. Pero una persona poderosa en sí, al cabo. O sea, y dentro de ese poder es saber cómo manejar ese poder, porque puedes volverte un tirano y poder, con ese poder, ser transformador a nivel más comunidad, social o que eso sea para un bien común y no una tiranía y algo más personal, digamos. Claro, una de las cosas que se ve del ascendente en Escorpión es que hay escorpiones que meten veneno y hay escorpiones que son como el suero, el antídoto al veneno. O sea, que hay personas que son escorpiones que usualmente son psiquiatras, psicólogos, no solamente tienen que ser políticos, el ascendente en Escorpión, sino porque saben llegar al fondo, o sea, tienen esa capacidad de saber llegar al fondo de la otra persona, al fondo de su cabeza y tal vez en esto de los psicoanálisis o del psiquiatra, como en las partes más oscuras de la otra persona. Y son energías muy transformadoras. Creo que la gente que tiene energía escorpiana, independientemente de dónde, pero que destaque, son personas que
tienen la capacidad de cambiar la energía de la otra persona, o sea, de alguna forma, ya sea hablando, ya sea en presencia. Exacto. Para mí es el ascendente, uno de los ascendentes más complicados para tener, porque tú llegas a entender el tipo de poder que puedes llegar a tener sobre otra persona, Sí, y una de las reales medidas sí, que tú puedes llegar a tener sobre el carácter de otra persona es qué hace la persona cuando tiene poder. Y si tú le confías a una persona que sea ascendente Escorpio una de tus intimidades y esa persona ayuda a sanarte en vez de hacerte daño, sí. es un gran, o sea, es una subida en la escala evolutiva de ellos bastante significativa, y es una de las formas más armónicas de la fuerza plutoniana o escorpiana, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, porque después si no tenés la otra parte, que esa persona puede hacerte daño y utilizar esa vulnerabilidad o ese secreto, lo que vos le confiás, para destruirte. Bueno, eso es el signo también vinculado a los secretos, casa 8, todo lo oculto, mucho tema esotérico también. Puede estar vinculado a bueno, temas de astrología. No sé si tanto astrológico, sino como más esotérico espiritual. Sí, la brujería, la transformación. Es decir, el poder que también está en la brujería o en la magia, sí, de aquello que no se puede ver, pero que está ahí. Sí, sí, sí. Eso también hace parte del camino del brujo, sí, del místico. Por ejemplo, Rasputín, el famoso ruso, sí, mago, sí, de los últimos zares de Rusia, era acuario ascendente Escorpio. Y se notaban los ojos así súper profundos, la, sí, mirada poderosísima, una influencia impresionante sobre el rey. Pero fue una persona que lo utilizó como para tumbar toda una dinastía, ¿no? Es decir, lo tenía todos manipulados bajo, sí, su poder, pero es un ejemplo de una persona famosa, sí, que bueno, se sabe. Desde el psicoanálisis, Freud era Sol, también en Escorpio. Freud era Sol en Tauro, pero ascendente en Escorpio. Ascendente en Escorpio. Por ejemplo, Freud, uno de los, el padre del psicoanálisis, sí, 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 por favor. Así que, bueno, también muy vinculado al tema sexual, o sea, son personas muy activas sexualmente. O sea, el sexo es una forma de poder, ¿no? No lo toman como algo tabú. O sea, en realidad es dentro del tabú que está como en la casa 8, el tema de lo sexual es algo para ellos, es algo integrado en ellos, o sea, es algo que necesitan es muy vivirlo, de su energía, necesitan sentirlo en la intensidad también. Ascendente Escorpio, todo un tema. Continuamos. A Sagitario. Pasamos a los aventureros. Algo más mucho más aventurero, mucho más de viajes en el avión. Mucho más feliz, sí, claro. Sí. O sea, porque claro, la persona, la energía, viéndolo como un solo camino, sí, pasamos de Aries y hacemos todo el camino. Cuando llegamos a Escorpio llegamos ya a la oscuridad. La oscuridad de la persona. Y luego pasamos a un lugar de luminosidad, como después de la caverna. Después de la transformación viene la flecha. Viene la flecha, viene la felicidad, el optimismo, que es el ascendente en Sagitario. Yo tengo un par de personas en mi vida. No conozco tantos ascendentes en Sagitario. Bueno, sí, algunos sí. Tengo un amigo, Sol Acuario, ascendente Sagitario. Bueno, son personas que son muy optimistas, tienen una energía muy del disfrute, pero no del disfrute taurino, sino como de la diversión, de salir, de la fiesta todo el tiempo. Esto del optimismo, aunque el optimismo a veces se les va, porque es como la negación, claro, tipo de una realidad. Personas que también viajan mucho, o sea, Sagitario está muy vinculado con el tema de los viajes largos. Entonces, bueno, son personas que disfrutan mucho esto de los viajes, tienen que estar en constante movimiento, como también dogmáticas y creyentes mucho de sus ideales, ¿no? Sí, el ascendente Sagitario, en cierta parte, como decías tú ahorita, pueden ser un poquito o bastante negadores de la realidad. Sí. Porque el camino de la vida a lo que los lleva es a que sepan que hay luz al final del túnel, que incluso que después de que pasen por turbulencias, por momentos difíciles, hay luz al final del túnel, sí, hay optimismo, hay expansión, se puede crecer después, sí, de la transformación, es decir, hay vida, sí, o sea, y pueden ser negadores de la tristeza. Es decir, yo conozco personas que son ascendentes Sagitario, ellos pasan por momentos de tristeza, de pérdida, de transformación fuerte, de depresión incluso, sí, y se lo niegan a ellas mismas, todo el tiempo estando sonriendo,
están sonriendo todo el tiempo Sí, sí, sí. y dicen como no, yo estoy bien, a mí no me está pasando nada, Sí. yo estoy aquí tranquilo. Bueno, es esto de que hablábamos, es esto del camino que venís de Escorpio, de una transformación o algo que te pasó o algo como más de escorpiano, digamos, y vos ves que salís de eso y entonces es como negarlo anterior, o sea, negar toda esa oscuridad o ese trasfondo con este optimismo, este exceso. Bueno, a veces está regido por Júpiter, Sagitario, entonces es todo el exceso de fiesta, exceso de diversión, de optimismo, y a veces el exceso puede ser bastante contradictorio. Claro, es una forma de tapar una carencia, muchas veces el exceso. Sí, sí. Es decir, en vez de permitirme sentir a mí la depresión que estoy sintiendo, me ahogo en alcohol, en drogas, en fumar, en lo que sea, Sí, sí. O en fiesta, en fiesta. salir, Sí, sí. o sea, exceso de algo más que me genere placer y alegría Para tapar lo otro que me esté pasando. Bueno, pero no los tiremos tan abajo. Pero en sí son personas, o sea, esa es para la Esa es parte la parte armónica. baja, sí. Pues la parte armónica son personas que siempre tienen algo positivo para adelante, o sea, en adelante. Por ejemplo, son muy mi positivos. mamá tiene el sol y el ascendente en Sagitario. Y yo siempre que hablo con ella, como que el sol se siente que está cerquita. Sí. Como que por más oscura que sea la noche, hablando con ella se siente que el sol está cerca, Sí. que se puede salir adelante. Sí, siempre tienen ese empuje, es como, bueno, Claro. siempre todo va a estar bien de alguna forma, o sea, siempre tienen esa palabra o esa forma de ver las cosas distinta que está bueno para, ya sea para amistades o para lo que fuere, como que siempre están empujando para adelante, o sea, nunca van a ver, o sea, no sé si nunca, pero es como que siempre de la adversidad, o sea, o de lo malo que puede suceder, siempre hay alguna salida. Son guías, o sea, Sagitarios son las personas, son los guías, son los maestros, o sea, son personas, maestros que impulsan y que guían a los demás. Claro, en contrario a lo que hablábamos de ascendente Géminis, en Géminis la persona considera muchas verdades, ¿no? Sí. En ascendente Sagitario la persona dice como, esta es la verdad que yo decidí seguir. Sí. Y esta verdad es como en donde yo me paro, donde me estoy dispuesto a morir por estos ideales y estoy dispuesto a pararme por esto que yo creo y esta es mi verdad y eso es lo que yo creo. Bueno, es esto de la flecha, ¿no? O sea, donde direcciona la flecha es tipo a donde ellos van y Claro, donde ellos quieren llegar. Siempre como con un objetivo y bueno, yendo por ese camino. Sí, optimistas, un poquito excesivos, Sí. pero buscadores de la verdad. Sí. Aventureros. Y a veces suelen ser un poquito dogmáticos con el tema, a veces pueden ser dogmáticos religiosos o dogmáticos con su forma de ver la verdad y lo que ellos consideran la verdad. Sí, a veces no dejan entrar otras ideas. Es esto también del eje Sagitario-Géminis. O sea, Géminis tiene muchas ideas y tal vez Sagitario se encierra en una y no deja entrar otras ideas que no sean la de él. Entonces, bueno, también es aprender que no hay solo una verdad, sino que puede haber muchas, que vos elegís la que vos querés, pero que aceptar que también hay muchas ideas. Aceptar otros puntos de vista. Puntos de vista. Porque la verdad al fin y al cabo está compuesta de todos los demás puntos de vista que componen la realidad. Llegamos a ascendente Capricornio. Los cabritos. Los cabritos. Los cabritos del zodiaco. Sí. Bueno. Una energía muy necesaria, ¿no? La energía de cada sí, Capricornio. es una energía rígida, pero necesaria, creo que la necesitamos. Lo digo porque yo no tengo mucha energía de tierra, pero bueno, está regido por Saturno y que eso hace dar responsabilidad y estructura a las personas, ¿no? Y sí, yo lo que he encontrado con la gente que tiene ascendente Capricornio, mi papá era ascendente Capricornio, mi mejor amigo es ascendente Capricornio y otras personas que he visto en consulta para ascendente Capricornio, son usualmente personas que, al contrario del ascendente Cáncer, en vez de tener cosas o vivir cosas pendientes de la mamá, tienen cosas pendientes del papá. Del padre. Pendientes del padre, son personas que usualmente son excesivamente responsables, tienen exceso de cargo de responsabilidad, ya sea familiar, generacional o literal, de algo que se les impone para que ellos vivan y se hagan cargo de eso.
Sí, yo creo que también es esta energía de yo todo lo puedo y lo puedo solo, y es esto de como tienen todos estos, no creencias, sino mandatos impuestos también, no pueden salirse no pueden salirse de esa estructura. Entonces los lleva a ser, dentro de esa responsabilidad o dentro de esa estructura que ellos tienen y hacerse cargo, a veces ser excesivamente así, y que tengan la tendencia también a no pedir ayuda. O sea, ser muy solitarios. Totalmente. Tienden a ser personas muy solitarias, no individualistas, sino solitarios. Sí, como un exacto. ermitaño. Exacto, sí, un poquito como un ermitaño. Son personas que, digamos que profesionalmente sí se vinculan bastante bien, porque claro, Capricornio es el regente usualmente de la casa 10, de la casa de la profesión Son y todo como eso. son como formalmente la cara visible. Claro, Como lo que hablábamos antes. sí, exacto. La cara visible del negocio, Sí. el profesional, el jefe, El jefe. la estructura del jefe, ellos son Sí, el jefe. sí, el CEO. El CEO y todo eso, ellos son usualmente los que son los jefes, o van por el camino del jefe, del responsable y todo eso. Del padre, usualmente también son personas que tienen que romper patrones, como estábamos hablando del padre y temas que quedaron pendientes con la paternidad como tal. O sea, mi papá fue un papá que era muy papá. Mi mejor amigo es un tipo que tiene que ser padre de su propio padre y de su madre. Es también como si venimos como de una energía sagitariana, como bueno, del despilfarro, de la fiesta, qué sé yo, es como bueno, llega un poco a poner orden a todo eso. O sea, como diciendo, bueno, ya está, ¿viste? Basta de fiesta, basta de optimismo, vamos a poner las cosas más en concreto, vamos a poner las cosas a un largo plazo. O sea, son personas que piensan a largo plazo. Sus proyectos no van a ser a un corto o mediano plazo, sino que es a un largo plazo y es tal vez único. O sea, tienen 1, 2, porque son personas como, me sale decir, como no ambiciosas. Son personas ambiciosas, entonces es como tienen 2 o 3 objetivos a largo plazo y van por ese objetivo y hacen camino en eso. O sea, y son perseverantes y van construyendo el camino para lograr a ese gran objetivo que tienen. Y sí, son personas que, o sea, como la cabra, es como el camino de la cabra. El camino de la cabra es como, o sea, literalmente la cabra que va subiendo peldaño a peldaño por la montaña, así sea súper difícil y, mejor dicho, se sienta como si no puedan subir nada más y suben más y suben más y suben más. Sí. Pero usualmente ese camino, lo que significa, simbólicamente hablando ya en términos humanos, es una persona que llega a ese éxito profesional muy cansada. Muy cansada. O sea, muy cansada. Yo conozco gente, tal vez con ascendente o también con mucha energía Capricornio, mucha energía en la carta, y son personas como de aspecto más avejentado. O sea, como que son como ya personas que nacieron adultas. O sea, un ascendente en Capricornio es un niño que nació adulto. Es un niño que ya tiene responsabilidades desde chico. Le tocó madurar temprano por cualquier, ya sea por un tema familiar, por algo que le haya sucedido o lo que fuere, pero ya desde temprana edad son personas adultas y llegan a una edad promedio que ya parecen más grandes de lo que son, de la edad que tienen. Tienen un aspecto como de cansados todo el tiempo, o sea, como que están agotados. Como que ya están agotados. Sí, Totalmente es cierto. Yo tengo energía capricorniana sí. y yo tengo Saturno en la casa 1. Y es una cosa que a mí me parece que también tiñe mucho a la persona. Es decir, cuando una persona tiene el planeta que tenga, o los planetas que tenga, en casa 1, que es en la casa del ascendente, es como si tiñera un poco a esa energía del ascendente, de ese planeta o esa energía, ¿no? Sí. Es decir, si una persona tiene Marte en el ascendente, así no es ascendente Aries, pero tiene Marte en el ascendente, va a tener un poco como si fuera ascendente impulsivo, en Aries, un tema ahí. Sí. Yo tengo a Saturno en la casa 1. Y yo me noto que yo tuve que madurar temprano, tuve que hacerme cargo
de diferentes cosas. Me noto a veces que estoy Sí, cansado. Sí. Sos más grande, sí. Soy como más No aparentas, grande, pero más sí. adulto, parezco más adulto Sí. que mi propiedad, Sí, sí, sí. pienso a largo plazo, me esfuerzo mucho para que Bueno, las cosas se me den. es parte de eso, de la energía Capricornio, es el esfuerzo. Es siempre el Esfuerzo, esfuerzo, el sí. sacrificio. Es como, es un poco esa energía que es agotadora tal vez para la persona, pero sin embargo vibra en eso y así se mueve por la vida. O sea, lo que pasa es que es también aprender. Creo que un ascendente en Capricornio tiene que aprender a pedir ayuda, que no siempre es solo, que esa mochila no la tiene que cargar solo para llegar a su objetivo mayor, sino que puede estar acompañado Claro. en el medio y ser más emocionales también, porque Claro que son sí. signos, es un signo creo que es muy cerrado a lo emocional. Claro. No es que no sienta, sino que su manera de sentir o de expresar sentimientos no es de una manera emocional como Cáncer, Piscis Claro. o otro signo de agua. Lo que pasa es que el ascendente y el camino de vida por el cual los lleva como su camino es que tal vez si no pueden sentir, sienten que la vida los vive enfrentando a momentos donde tienen que ser adultos, Sí. donde Sí, tienen sí, que sí. ser maduros. Sí, no les da lugar a tener sentimientos. Exacto, no les da lugar a permitirse sentir, y la idea también es que encuentren un balance entre su responsabilidad y su objetivo profesional y todo eso, y se permitan sentir. Sí. Porque si no, la persona se quiebra. En algún momento la persona se quiebra. Y eso usualmente es muy usual que la persona ascendente Capricornio tenga dolores de espalda, porque somatizan esa responsabilidad en la espalda, de que estoy cargando demasiado peso, más peso del que puedo realmente cargar, y se somatizan en eso y como que no pueden continuar como ellos quisieran, entonces se detiene el camino. Bueno, es una energía cardinal, es una energía de inicio y entonces son personas muy emprendedoras, y esto de el trabajo duro y trabajando y poniendo esfuerzo y siendo responsables y todo se llega a el objetivo, o sea, a un objetivo. Son perseverantes, eso es lo que tiene mucho la energía Capricornio. Y bueno, tiene enfrente a energía de Cáncer, que es su opuesto complementario, que creo que es lo que complementa esta falta o esta carencia un poco de sensibilidad de estas personas, ¿no? Es como el camino de la persona que va, o sea, mira una escalera y dice como, bueno, ya está puesta la escalera, voy a subirla. O sea, ya está puesta la estructura, ya la voy a subir, la voy a ir subiendo, voy a hacerme cargo de lo que necesito hacerme cargo y la voy a ir subiendo poco a poco y llego hasta arriba. Pueden llegar a ser personas supremamente controladoras y supremamente como dadas a lo que dice como, bueno, es que así es la vida y esa es la verdad cruda y es que así es y subo así. Pero obviamente en la forma más armónica sería como una persona que se pueda hacer responsable de cosas que le imponen. Y que le importen a esa persona. Y que le importen a la persona, obviamente, que sean cruciales para la persona y que la puedan hacer crecer, pero también decir como hasta acá. Hasta acá. Sí. O descargar de una mochila que no les pertenece. Descargarse de algo que dicen como, bueno, ya no puedo continuar cargando esto y hasta aquí estuvo bueno. O mi humanidad, mi sentido de humanidad no puede ser solamente mi labor, tiene que haber algo más. Y eso le abre la puerta al siguiente. Sí, Acuario. Acuario. Al bellísimo Acuario. Bueno, vos tenés ascendente Acuario, Sol ascendente Acuario. Es el signo en realidad de la comunidad, ¿no? Vamos por todos. No por mí solo, sino por todos. Es como el signo de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Exacto. Entonces, pues para mí realmente tener un ascendente en Acuario, Sol ascendente en Acuario, yo siento como que hay cierta transparencia. Siento que para una persona que tiene el mismo Sol y ascendente hay como cierta facilidad de la transparencia, de que se le ve y es de cierta manera. Es igual. Simplemente es igual. Sí. Pero igualmente, el camino de la vida no quiere decir que te ahorres el camino de la vida que te está mostrando, sino que vas a tener que reafirmar tu personalidad mientras vas pasando por las turbulencias que te presenta la vida. Entonces, igualmente, el camino del ascendente en Acuario es cuando ya la energía dice como, bueno, no soy una estructura, estoy en desacuerdo con la estructura, con lo antiguo que siempre se ha impuesto. Voy a hacerlo diferente. Voy a hacerlo diferente y rompo con los esquemas de todo lo que estuvo antes.
y rompo con lo antiguo y continúo con mi camino y me lo forjo yo solo. Sí, es interesante porque Acuario tiene dos regentes, o sea, tiene el regente Urano y tiene el regente Saturno, que Saturno es regente también de Capricornio. Entonces, son personas que van diferentes, o sea, como que tienen ideas más vanguardistas, o sea, quieren romper con determinadas estructuras, pero al mismo tiempo le ponen estructura a su forma de ser, o sea, a sus ideales o a su forma de enfrentar la vida. Entonces, tienen un poco de esto. Vos puedes tener una energía más uraniana, que es más disruptiva, o sea, como más de cambios, constantemente la permanente impermanencia, o sea, todo el tiempo cambios, o una energía más saturnina, donde te volvés estructurado, pero tenés ideas diferentes. O sea, no actúas sobre lo diferente, lo pensás distinto a alguna energía más uraniana, que es como, bueno, arraso con todo, ideal, y hago también diferente. Para mí, en mi caso, yo lo siento que es un tema 50 y 50. Es decir, hay 50% Saturno y 50% Urano. No creo que uno tenga más que el otro, tal vez un poco más Urano, pero ligeramente, nada más. Sí. Porque lo que es el real significado de la libertad, para mí, es que tú te hagas cargo de ti mismo, pero eso implica responsabilidad. Que te vas a tener que hacer cargo de tu propia libertad. Sí. Porque si no vas a tener que volver a caer dentro del sistema que te generaba algún tipo de comodidad y vas a tener que volver al sistema como usualmente funciona, porque si no, no vas a poder sostener, Saturno, la libertad Urano. Exacto. O sea, tú vas a tener que encontrar una forma de romper con la estructura antigua, pero vas a tener que forjarte una estructura que te sostenga a ti tu libertad. Exacto. También entender la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertinaje es que yo hago lo que quiera cuando se me da la gana. Sí, sin importarme los demás ni nada. Exacto, sin importarme los demás, sin importarme si yo lastimo tus sentimientos, sin ninguna responsabilidad afectiva, y eso no es lo que es la libertad. No. La libertad es ser capaz de entender que yo tengo cierta libertad, pero también tengo cierta responsabilidad sobre mi libertad, y lo que yo hago con ella va hasta el límite de donde empieza la libertad del otro. Exacto. Bueno, es aprender a poner esos límites también, porque habla de Saturno. O sea, hablamos de Saturno y de saber dónde están esos límites, y dentro de esa libertad, bueno, cuáles son mis límites y dónde empiezan los tuyos. Exactamente. Así que, bueno, después, sacando un poco todo eso aparte, tenemos personas muy amigueras, o sea, tienen muchos grupos de amigos, o muchos grupos, no sé si también de amigos, pero como muchos grupos de pertenencia. O sea, yo creo que, y capaz que vos lo sentís, como que, bueno, un grupo de pertenencia de acá, otro grupo de allá, o sea, como que se mueven fácilmente dentro de distintos lugares. Y sí, yo también lo siento así. Yo siento que yo encajo fácilmente dentro de diferentes grupos. Es muy irónico, la verdad, el tema, porque yo, cuando estoy en grupo, soy el que brillo sin buscar que esté brillando. O sea, no sos ascendente en Leo. ¿Sí? No soy ascendente en Leo. Pero lo tenés enfrente, así que bueno. Pero ese es el sol en Acuario brilla cuando está en comunidad. Bueno, es lo que hablábamos un poco, esto del ascendente en Leo, bueno, y en esto que yo me ponía un poco en primera persona, que es brillar también y hacer brillar al otro, y brillas en comunidad es también guiar a esas personas. Y sí, por ahí. Sí, un poco la voz del pueblo, es decir, cuando estaba Plutón en Acuario por allá, en la época de la Revolución Francesa, lo que se estaba dando era el tema de libertad, igualdad y fraternidad, que era Plutón en Acuario, que era darle poder al pueblo, el poder al pueblo, es decir, el Sol en Acuario le da la voz, es el vocero de las personas que piensan diferente, que necesitan romper con la estructura que los viene como oprimiendo y arrasando hace rato, y la persona del Sol en Acuario y ascendente en Acuario es la persona que rompe con eso y dice como no, vamos a hacerlo diferente, nos vamos a rebelar, vamos a hacerlo distinto, no vamos a estar satisfechos con lo que se nos impuso antes. Y otra cosa es que también es el camino no solamente del diferente, ¿no? Sí. O sea, se muestran diferente a lo normal, digamos, entre comillas, porque es normal, ¿no? Pero se muestran diferente a la normalidad del cotidiano, o sea, del día a día. Son personas también que, por esto de la regencia en Urano,
pueden caer con sorpresa, sorpresivamente, o toman decisiones así de un momento para el otro, o no es que cambian de idea, pero toman una decisión o inician algo de una forma repentina. O sea, se les ocurrió tal vez un momento una idea y lo hacen. Sí, exacto. Esa es la otra, el movimiento de uraniano como repentino. Sí. Y también la otra cosa que aparece ahí es el camino de la persona que está entre loco y genio. Eso. Hay una delgada línea Sí. entre el que es una persona que está totalmente chiflada, que está Sí. totalmente loca, que está fuera de sus cabales, y la persona que simplemente es un genio, Sí. que a los ojos de la gente que está alrededor de esa persona, la persona es totalmente loca, Sí. porque propone y dice ideas que están completamente sacadas del momento presente, pero capaz es una persona que es tan ingeniosa que es capaz de ver momento a futuro de lo que el futuro necesita, pero para el presente él es un loco. Sí. Pero para el futuro él es un genio. Sí. Bueno, es mucho la energía también esto de los científicos o de gente que tiene ideas diferentes y las puede, bueno, también transmitir o, bueno, poder trabajar con ellas. Y también a nivel más personal, o sea, como más individual de las personas, bueno, es esto que hablábamos, de que son personas diferentes, de que físicamente se muestran diferentes. Tal vez, bueno, vos estás lleno de tatuaje, amigo. pero, por ejemplo, serías un ejemplo porque vos mostrabas de ser una persona muy capricorniana en un momento y pasaste a buscar una identidad y a buscar tu propia identidad siendo totalmente diferente a lo que eras. Entonces es como romper también con esos patrones propios y mostrarte más genuino en tu esencia, o sea, y desde el lado hacia acuariano. Sí, otra de las cosas donde yo me siento que el sol acuariano se presenta en mí es que yo siento que le doy voz o luz a personas que no solamente son leoninas, no solamente a personas que son importantes como tal, sino a personas del común. A personas que son especiales, son como joyas escondidas dentro de la comunidad que nadie más sabe, pero que yo las sé encontrar y les sé dar un lugar, una luz, una voz. Que aprendan a pertenecer también. Que aprendan a pertenecer, sí, exacto. Que aprendan a estar ahí. Y bueno, eso creo que es es una energía muy interesante. Es interesante, es disruptiva. Muy mentales. Piensan mucho. Es como un Mercurio en esteroides, ¿no? Sí. Terminamos con es el último signo de aire y es como el que abarca un poco todo. Entre el geminiano que piensa un poquito de todo, después tenemos a Libra que es piensa un poquito de todo con el otro, o sea, con otra persona, y ahora Acuario que es como que piensa por todos los demás y para todos los demás, entonces es como ya es más a nivel comunidad. Sí, ya es el signo del colectivo. Del colectivo, exacto. Y después del colectivo, después de llegar a esa energía donde ya pasamos el colectivo, o sea, es el ya todo es del todo. El todo del todo, exactamente, con toda la desborde. existencia. Pasamos al último signo que es ascendente en Piscis. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, no? Sí. Creo que Piscis envuelve todos los signos, o sea, es el final de todo. Se lleva el aprendizaje desde Aries hasta Acuario y lo integra. Y creo que tener un ascendente en Piscis es integrar todas esas energías y darlo desde un nivel más espiritual también, empático, pero ni siquiera es como a una comunidad, sino es como a un todo. O sea, un todo integrado. Es el ascendente del místico, también es del actor, porque el actor es el que puede tomar diferentes papeles. Claro, como el sol ya pasó por otros 11 signos, en el 12º signo ya la persona tiene todos los arquetipos de todas las otras personas metidas dentro de sí y puede cambiarse de papel. Entonces eso también es del actor, de la persona que puede ser artista también de otra forma, porque Neptuno, que es el regente de Piscis, viene siendo la octava mayor de Venus. Entonces en Venus es el amor, claro, en Venus es el amor personal. Y en Neptuno ya es el amor por todo. Por todo. Sí. Sin límites. Y es esto esto que decís de los artistas, de los pintores, de los poetas, o sea, son personas que van más allá y le ponen como mucha
mucha emoción, no pasión, es como emoción a eso, mucho sentimiento. Claro. Y bueno, también es una energía muy del desborde, ¿no? O sea, creo que una persona pisciana con ascendente en Piscis tiene que aprender en este camino a no desbordar, que es lo principal que tiene una energía pisciana. Claro, es porque, claro, como no conocen límites, lo que pasa es que son los dos peces. El tema de los extremos, cuando llegamos a la energía pisciana, es un tema que ya realmente llega a un extremo y al otro, porque es el principio y el fin. Porque está ascendente Piscis, que por ejemplo Pablo Escobar era ascendente Piscis. Sí. Y el tema de él era que regía ese tema pisciano de las sustancias que sacaban a la gente de la realidad. Sí. Entonces era un exceso, además era Sagitario, Sol Sagitario. Sí, sí. Entonces todo una persona, todo en exceso. Todo en exceso. Un exceso de suministrar sustancias que te saquen de la realidad para todo el mundo, sin límite, a todo el mundo. Y también tenemos gente ascendente en Piscis, que es el maestro espiritual más elevado que te puedas imaginar, como el Dalai Lama o una cosa así, que son personas que recorren el camino espiritual, el camino de la iluminación espiritual, y llegan a la forma más alta. Pero tenemos la forma más alta, que es el líder espiritual, o una persona que abusa de menores. Bueno, sí. Dios, o sea, estamos hablando de los dos extremos más, la luz y la sombra. Bueno, y es saber utilizarlo, porque si pones el ejemplo de Pablo Escobar, es como, bueno, utilizó eso, pero en una vibración baja, o sea, claro, como para hacer mal, digamos. No es el camino de la iluminación, sino el camino de la oscuridad, por así decirlo. Claro. Y después, bueno, tenés gente que viene más que nada a sanar a las personas, o sea, es el eje Piscis Virgo, que es el eje del servicio y la sanación. Entonces son personas que de alguna forma vienen a sanar a otras personas, ayudan en el camino de otros. A niveles tan profundos que incluso la persona ni siquiera se puede percatar a primera instancia de qué. Porque claro, si yo me lastimo un brazo, yo me corto un brazo y me cosen y me ponen antibiótico y toda la cosa, yo noto inmediatamente que sirvió el medicamento, etcétera, etcétera. Eso es Virgo. Eso es Virgo. Claro. Eso es Virgo. Pero si yo tengo una herida en mi alma de vidas pasadas, de mis ancestros, de tema de constelaciones familiares, de una adicción que viene pasando de generación en generación, que también es un tema pisciano, el tema de las adicciones. Sí. Cuando me sana esa herida en el alma, puede que yo no me dé cuenta de inmediato. Sí. Pero que me doy cuenta en algún momento, me doy cuenta que la tengo. Sí. Y no quiere decir que el trabajo sea menos valioso. No. Es supremamente valioso. Lo que pasa es que no lo podemos ver tanto. Es subjetivo. La energía pisciana es subjetiva. O sea, no la podés tocar, no la podés ver. Es totalmente subjetiva. Es el agua, es el océano. Es el océano. Total. Es el océano. Entonces no tenés fin, no tenés. Y no podés manejarlo tampoco. Entonces es bueno esto de las personas que volvemos a esto de la sanación y no desbordar en todo ese océano, y que aprendan, tenemos que ver, importante, dónde tiene su sol, pero que sean guías y que sepan cuidar su energía, porque son personas muy sensibles, son muy sensibles a todo lo externo. Entonces tienen que saber cuidar su energía para poder darla a otras personas, claro, y no descargarse ellos por dar a la otra persona. Exactamente. El servicio. Es el camino del servicio espiritual, en la forma más elevada, el servicio espiritual, pero también dentro de ese servicio espiritual, ese camino espiritual que la persona está recorriendo, se da cuenta que es uno con el todo, pero que en esta experiencia humana que la persona está viviendo, no puede perder su identidad. No, bueno, eso también es muy pisciano. Claro, no puede perder su identidad porque si no se enloquece. Claro, sí, se mimetiza o se simbiotiza con las otras personas. O sea, puede llegar a sentir lo mismo que la otra persona sin estar viviendo en el cuerpo de esa persona, pero lo puede sentir, y esa es una energía muy, muy poderosa que tienen los piscianos. Y después, bueno, también tenemos, sacando un poco ya desde lo espiritual, o sea, son personas muy soñadoras, muy idealistas, se pueden perder en sus fantasías también, pueden pensar mucho también en esos ideales o en esos sueños que tienen, que son tal vez inalcanzables, pero ellos lo viven así
Y hasta te digo que pueden vivir en una realidad distinta a la que vivimos. Claro. O sea, ellos pueden estar muy felices en su vida y en su mundo de color, de colores, digamos. Claro, en el ascendente Piscis, digamos que uno le dice como, no, es que la persona vive en su propia realidad, pero ¿quién no? Pero ¿quién no? O sea, Sí. ¿de qué manera? O sea, lo que pasa es que esa persona está muy en colgada. es en un globo, ¿no? Claro. Está en un globo por Sí, allá, sí. pero... Es muy colgada, o sea, él vive a sus tiempos, a sus momentos. Pero cuando llegamos en ese extremo, también nos preguntamos como, bueno, ¿qué es la realidad? Sí, ¿Qué es la realidad? O sea, ¿qué es la realidad para cada quien? para cada persona. Y esa persona puede que necesite un sedante para poder entender la realidad cruda de las cosas, que es como eso que rige Neptuno. Y negar un poco la realidad de algunas cosas, pero también nos preguntamos como, ¿qué es lo que es real? Porque llegamos al final, ¿no? Del camino. No, y es como, bueno, hasta acá llego y bueno, ¿y ahora qué sigue? Es como, ¿cómo sigo? ¿Qué sigue? Y eso es un poco la energía también de las personas que tienen mucho Piscis. Y Júpiter, con los excesos... Esa parte, o sea, Piscis igualmente está regido por Júpiter y Neptuno. Sí. Y ambos planetas nos hablan del exceso. Uno habla de no tener bordes y el otro habla del exceso de, por ejemplo, de cantidad o de no ver la realidad. Ambos nos están hablando, en lo que coinciden es en el tema de eludir la realidad o de la parte negativa de la realidad. Sí. Pero lo que pasa es que cuando la energía llega a Piscis, lo que siempre la gente, o sea, siempre los astrólogos dicen como, uy, bueno, la casa 8 o Escorpio es lo más oscuro, pero se les olvida que la casa 12 y Piscis es el último paso, es lo más profundo. Lo más profundo que hay es eso. Y llegar a esos momentos es donde el ser se conecta con todo lo que existe, y todo lo que existe incluye tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo es de lo más negativo que existe, y lo luminoso es de lo más luminoso que puede uno imaginarse. Volviendo al tema de los excesos y eso, las personas que tienen una energía pisciana muy, muy fuerte, porque también es dentro de este no entendimiento. O sea, hablamos de una realidad, y ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿En qué realidad vivís? Entonces las personas tienden como a sobrepensar y a irse desde ese plano, y en esas fantasías que tienen y en esos sueños que sentís que no se cumplen, o cómo el mundo puede ser tan cruel o hostil para una energía pisciana que no lo entiende, porque en su mundo y en su energía todo debería ser distinto, más feliz, digamos, por así decirlo, porque es como un Disney, ¿viste? Sí, como ideal, el ideal. Ideal. Tienden a irse en drogas, por así decirlo, o en cosas que lo ayuden a evadir eso. O a mostrarle, bueno, esta es la realidad y esta no es la mía, y bueno, nada. Y así tienden a la adicción. O sea, lo vuelve adicto para estar ellos en su mundo. Claro, yo creo que la mejor forma de salir de eso para una persona que tiene energía Piscis o que tiene energía pisciana fuerte es darse cuenta que uno eligió la vida que uno tiene. Es decir, antes de encarnar, o por lo menos es lo que yo creo, uno eligió la vida que uno tiene, entonces uno no es víctima de la vida. Y si uno decidió nacer en tal familia, en tal lugar, con tales situaciones, quiere decir que uno tenía karmas que todavía quedaban pendientes por solucionar, que uno decidió ser la persona del árbol familiar que hace el sacro oficio, el sacrificio de hacer las tareas que nadie más en la familia se atrevió a hacer, de ser la persona que trae luz al hogar, de vivir todas esas situaciones en las cuales de pronto la persona siente que el mar le pasa por encima, pero que vuelve y se para como renacido, porque también es la casa de la redención. Entonces se redime como una persona llena de luz, llena de conocimiento, de sabiduría, que se para de nuevo después de haberla pasado muy mal. Coincido. Y no sé, ¿tenemos algo más para agregar de Piscis? O sea, podemos estar como toda la tarde hablando de Piscis y la casa 12, pero bueno, creo que con eso tenemos, sí, con eso estamos. Creo que con eso podemos terminar ya. Gracias, Nati, por tu asistencia. Gracias por invitarme, me gustó mucho, me sentí cómoda. Bueno, genial. Así que genial, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias y espero les haya gustado, que les sirva esta información, que aprendan mucho. Si tienen algún comentario, déjenlo ahí abajo y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.